Hola jóvenes, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Ya es viernes, estamos en la clase número 65 de Ciencias, Tecnología y Biología y vamos a trabajar hoy el tema de ADN, el código secreto de los seres vivos. En esta semana hablamos acerca de el núcleo, las partes del núcleo. Una parte esencial del núcleo es el cromosoma. Vimos las características del cromosoma, vimos de qué estaba constituido el cromosoma y ahora, obviamente, para que se pueda constituir un cromosoma tenemos que hablar del ADN. O sea, si se dan cuenta, estos temas vamos de lo más grande a lo más pequeño. Bueno, qué hermosa esta imagen del ADN, de la cadena de ADN. Vamos a verlo más a detalle. Pero primero tenemos que saber nuestro aprendizaje. Nuestro aprendizaje es describir la importancia, las funciones y la ubicación de cromosomas, que ya hablamos de cromosomas, de genes, que ya hablamos un poquito de genes, y ahora vamos a hablar de ADN. Y esta igual me fascinó muchísimo la imagen, espero que a ustedes también, y quédense muy grabados. Esta imagen, como la anterior, nos hablan del ADN y quiero que quede en su mente esta imagen porque es una cadena doble hélice. ¿Se dan cuenta? Quiero que quede en su mente. Observen también la primera, que es fascinante. Esta es la cadena de ADN. Y es una cadena doble hélice. Está constituida, vean, aquí estos escalones, estas líneas amarillas son los nucleótidos. ¿Se acuerdan de los nucleótidos? Acuérdense de A, C, G, T. Adenina, tiamina, citosina, guanina. ¿De acuerdo? Bueno, pero vamos a avanzar en el tema. Primero que nada, el ADN es el ácido desoxirribonucleico. A ver, repítalo. Ácido desoxirribonucleico. Es un tipo de molécula más compleja, o sea, grande, gigantesca, que conocemos, contiene la información necesaria para poder controlar el mecanismo de un ser vivo o crearlo. El ADN es el lugar donde reside la información genética de un ser vivo. Pero la pregunta es, ¿qué es la información genética? ¿Cómo nos construimos? ¿Ustedes han alguna vez tenido en la mano un instructivo? Por ejemplo, yo hace 2 o 3 años compré un mueble, pero venía desarmado, entonces traía un instructivo y en el instructivo me decía las piezas, qué tipo de piezas, cómo se iban uniendo, cómo se iban... pues así es el ADN. El ADN es las instrucciones para construir, para formar, para crear un organismo. Ok. La estructura del ADN. En 1953, el químico estadounidense James Watson y el biofísico británico Franz Crick, los dos, publicaron la primera descripción de la estructura del ADN. Esta cadena que les pedí que observaran al inicio de la clase fue lo que ellos diseñaron, fue lo que ellos crearon, porque no lo vieron, ellos lo diseñaron. Este modelo adquirió tan importancia para comprender la síntesis. Acuérdense que la síntesis es transformación proteica, la transformación de las proteínas, la reproducción, la réplica del ADN y también para entender las mutaciones que se presentaban en algunos organismos o en los organismos por situaciones genéticas o del ambiente que afectaban precisamente al ADN. Los científicos, tanto Watson como Crick, obtuvieron el premio Nobel de medicina por el trabajo de
la escalera o del modelo de ADN en 1962. Y esta cadena ha sido famosísima, es una de las imágenes, una de las estructuras más vistas en todo el mundo y más estudiadas. Bueno, entonces ya saben, ¿quién fue? Francis Crick y James Watson. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo está formado nuestra cadena doble hélice de ADN? Vean, recuerden la imagen, la tenemos aquí, pero la vamos a ver sin movimiento. Aquí está la cadena doble hélice, está formada, pareciera una escalera de caracol, y vamos a pensar en esa escalera de caracol y vamos a pensar en cada uno de los escalones. Para formar un escalón o un pequeño fragmento de ADN se requiere de nucleótidos, ¿de acuerdo? Entonces cada nucleótido está conforma una parte del escalón. Por ejemplo, si alcanzan a ver, aquí tenemos G, que se une con C. Entonces tenemos una mitad de escalón, que es un nucleótido, y aquí tenemos la otra, se une y forma esa cadena. Esos dos nucleótidos se unen. Un nucleótido está formado por un azúcar, por un grupo fosfato y por una base. ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, entonces, tenemos una cadena. Para que la cadena se forme, doble hélice, primero tenemos que utilizar nucleótidos. Un nucleótido es una parte del escalón. Por ejemplo, G, que es una base, que es guanina, y este nucleótido tiene un grupo fosfato, tiene un azúcar y un nucleótido. Entonces, una base nitrogenada. Entonces, la mitad del escalón y la mitad del escalón y van formando el ADN. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a verlo un poquito más detallado. Aquí está. Cada nucleótido que damos tiene un grupo, una molécula de azúcar, primero que nada. Después tiene un grupo fosfato y puede haber una base nitrogenada. Puede ser adenina, puede ser guanina, timina o citosina. Aquí lo vemos, vean. Tenemos aquí al grupo fosfato, tenemos al azúcar. Este pequeño circulito es el grupo fosfato. Después aquí tenemos la azúcar en morado y después tenemos las bases nitrogenadas, que puede ser tiamina, que puede ser timina, citosina, adenina, guanina. ¿Estamos de acuerdo? Y se dan cuenta, esta sería una parte de la escalera. Del otro lado de la escalera tenemos lo que es la base nitrogenada, tenemos la azúcar, recuerden que la azúcar está en morado, y después tenemos un pequeño circulito que es el grupo fosfato. Y el grupo fosfato, la azúcar y la base nitrogenada se llama nucleótido. Esta partecita, estos tres elementos forman un nucleótido. Entonces tenemos un nucleótido con otro nucleótido, se unen y forman un eslabón o un peldaño de esa cadena y otro peldaño, otro peldaño y otro peldaño. ¿Estamos de acuerdo? O escalón. Ahora, ¿cómo se unen estas moléculas, estas estructuras? Bueno, los nucleótidos, recuerden que están constituidos por un grupo fosfato, por un azúcar y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas se unen, pero no se unen todas entre sí, son especiales. Siempre la T se une con la A. ¿Qué es T? Tiamina. ¿Qué es A? Adenina. Siempre. Y G siempre se une con C. Entonces, citosina se une con, sí, así es, con guanina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, T siempre se va a unir con A, forman un peldaño, y C se une con G, estas bases nitrogenadas. Entonces, para que se puedan formar estas
pequeños fragmentos de ADN, recuerden que son nucleótidos. ¿Qué contiene un nucleótido? 3 partes. Un azúcar, un grupo fosfato y una base. ¿Cuántas bases hay? 4. A, que es adenina, C, que es citosina, G, que es guanina, y T, que es timina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias. La estructura de ADN, recuerden que contiene un azúcar que se llama desoxirribosa y obviamente también un grupo fosfato y también contiene una base. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama ácido desoxirribonucleico. Desoxi porque contiene un azúcar. ¿Cuál es ese azúcar? Ya lo acabamos de decir. ¿Cuál es? Una azúcar llamada desoxirribosa. Muy bien. En la estructura del ADN, los nucleótidos de cada una de las cadenas, porque recuerden que son 2 cadenas, van a ir formando a este ADN y se van a unir, como lo habíamos quedado, la T con la A, la G con la C, o aquí al revés, la C con la G y la A con la T. Recuerden que estos nucleótidos solamente son una parte. Tenemos un nucleótido que tiene un grupo fosfato, el azúcar y timina, y tenemos otro nucleótido que tiene el grupo fosfato, el azúcar y la base. Se unen y forman el peldaño. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones principales del ADN? Bueno, biológicamente el ADN almacena la información genética, o sea, los genes, que es una parte, un fragmento de un cromosoma que contiene ADN, también con codificación de las proteínas, o sea, la traducción y la transcripción del ADN, la autoduplicación, que es cómo se reproduce el ADN, y obviamente permite la transmisión de información a las células, tanto de la célula madre a las células hijas. También, pues el ADN almacena la información, que damos que es como para construir o para informar o para llevar información para la reconstrucción de la célula. Y obviamente también lleva este material genético, permite el almacenamiento, pero también la reproducción o la réplica del ADN. Tenemos también las codificaciones de proteínas. El ADN es muy importante porque en el proceso de transmisión de la información del ADN al ARN, este proceso se lleva a cabo por medio de la duplicación de la información, y así de una u otra forma el ADN le transmite la información al ARN para que pueda ser enviada fuera del núcleo de la célula y se lleve la información para construir, para reparar o para algunas funciones de los organelos. La transcripción del ADN es un proceso por el cual se transmite la información contenida del ADN al ARN. Y la traducción es cuando el ARN sale del núcleo, lo lleva fuera de la célula y se transcribe, o sea, se transforma para que pueda ser incorporado en alguna orden o alguna información para la célula. También, obviamente, la replicación del ADN durante el proceso se tiene que crear, obviamente, más información, y eso permitirá que se siga teniendo esa información genética y no se pierda. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Aquí tenemos una pequeña lectura. ¿Por qué el ácido nucleico? Observen bien el modelo. Esta es la cadena de ADN. Aquí tenemos los nucleótidos, recuerden, formados por un grupo fosfato, por un azúcar y por una base nitrogenada, y del otro lado igual, un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Observen bien y obviamente van a contestar las preguntas. La primera, ¿cuáles son las 3 partes de un nucleótido? Está súper sencillo.
qué tipo de azúcar se encuentra en un nucleótido, en este caso del ADN, cuáles son los tres componentes de un nucleótido, por favor, y por último, nombra las 4 bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Les voy a dar la respuesta. Ponen la letra y ponen el nombre. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase.